Alimentación ecológica, y lo que voy a mostrar ahora, que es el Ecoferio, que es una especie de planetoide que dibujado lo que trata es de reflejar cuál es la situación actual de la economía global y de la economía alternativa del bien común, que es la que está haciendo posible un planeta mucho más equitativo y más ecológico. Entonces voy a empezar contando la historia de la globalización. No voy a entrar en todos los detalles de la globalización, es un tema muy complejo, dejo de contar muchos actores porque trato de simplificar, sobre todo para acercar el discurso a la gente de a pie y sobre todo porque me centro en el consumo, que es la perspectiva desde la cual voy a explicar lo que está pasando en el mundo. Esto de aquí es la economía global, los peores aspectos, son aspectos. Y voy a empezar a contar la historia del dinero, el poder que tiene el dinero para transformar el mundo y de hecho el poder que tiene el dinero para co-crear mundo, que es lo que está pasando ahora. Y esto es una historia que empieza en un lugar muy conocido, una escena muy habitual. Estamos ensimismados a veces en nuestro mundo, en nuestro bienestar, en nuestras casas, acumulando cosas. Y en esta escena pues podemos ver que un sábado por la tarde pues cogemos nuestro coche y pensamos que es un acto que estamos haciendo en solitario, pero es que no, hay millones de personas cogiendo el coche. Entonces pues, ¿qué impacto tiene esto en la contaminación y en el aire? Pero sigamos, este coche nos va a llevar hacia una gran área comercial donde vamos a comprar. Pensamos que cuando compramos, la experiencia se acaba ahí. Yo adquiero lo que yo necesito, lo que a mí me beneficia, si puede ser al precio más bajo, pero ahí no se acaba la historia, ahí es donde empieza la historia de la humanidad. Aquí es donde el dinero que estamos usando para comprar, ese dinero va a seguir su curso y va a recorrer el planeta, y lo vais a ver ahora. Este dinero va a ser usado por las empresas precisamente para fabricar lo que compramos, y de paso cuando una empresa fabrica algo, lo que hace es crear realidad, porque interacciona con paisajes, con personas, con animales, crea realidad. Pensemos que cualquier cosa que nos rodea, los edificios, esta farola, la ropa que llevo puesta, todo está hecho por empresas. Y todavía tenemos la ilusión, esa inocencia de pensar que son los estados y los gobiernos los que están dirigiendo el mundo, cuando realmente son los mercados, las empresas grandes, pequeñas, medianas, las grandes compañías, las que están todos los días co-creando realidad. Y esta es la historia que vamos a ver de la economía y cómo impacta en el medio ambiente y en la sociedad. ¿Qué pasa una vez que llegan nuestras monedas aquí a la empresa? Esta empresa tiene muchas ganas de ganar mucho dinero y a veces se siente presionada porque las empresas que tiene en el otro lado pues también quieren ganar dinero. Entonces pues lo que hace es que para poder abaratar costes manda el dinero muy lejos, deslocaliza, y aquí vamos a ver cómo el dinero, esta empresa lo manda recorriendo continentes y océanos hasta llegar a otros países donde se puede fabricar barato. Fabricar barato, que es ahorrar costes para una empresa, es sinónimo de ¿qué es sinónimo? De tener, por ejemplo, en Bangladesh, una mujer en el ramo textil trabajando hasta 80 horas semanales para cobrar 40 euros al mes. Alguien me podría decir, es que en estos países se vive con menos, pero es que resulta que según los cálculos de la campaña Ropa Limpia Internacional, esta cantidad equivale a una quinta parte de lo que sería un salario digno con el cual pudiera alimentar a 2 de sus hijos y pagar gastos en casa. Sigamos, ¿qué es sinónimo de fabricar barato? Observemos, por ejemplo, los animales. La carne que nos comemos, ¿de dónde procede mayormente? La carne barata procede de granjas de ganadería industrial donde muchos animales viven hacinados, muchas veces en la oscuridad sin apenas poder moverse. Podría contar historias escalofriantes de cómo mamíferos, como lo puede ser un perro o un gato con capacidad emocional, sufren un cautiverio que se posterga hasta que mueren prematuramente, con sacrificios que llegan antes de tiempo. En la era de la globalización, la industria necesita materias primas. ¿De dónde sacan las materias primas? Vamos a seguir el recorrido, otra vez en dirección contraria, y nos vamos a ir a territorios ricos en recursos naturales. ¿Quién nos iba a decir que de una selva tropical se puede extraer minerales, petróleo, madera, evidentemente, o por ejemplo como en Indonesia se están quemando selvas enteras para plantar palma, de la cual se extrae el aceite que se usa para la bollería, para los cosméticos, o por ejemplo la plantación del eucalipto, con el cual la industria papelera se nutre de papel. Esto tiene un impacto medioambiental brutal. Pero podemos seguir. En esta despensa tan rica en recursos naturales, ¿qué más se extrae? Productos agrícolas, por ejemplo la soja transgénica,
En países como en Brasil se acaparan tierras y hay compañías que con escuadrones armados desplazan a la población, les obligan a salir sus territorios. ¿Para qué? Para plantar soja. ¿Sabíais que el 95% de la soja se dedica para alimentación de los animales? Alguien me dirá, bueno, claro, si usamos el pienso para alimentar animales, comemos carne y comemos, no pasa nada. Pero se trata de la desmedida, la manera de gestionar la tierra tan insostenible. Voy a poner un ejemplo para que entendáis este desdén. Si cogemos 4 hectáreas de soja y las convertimos en pienso que se van a comer animales que a su vez nos comemos nosotros, podríamos alimentar solo a 4 personas. Pero si cogemos estas 4 hectáreas de soja y las destinamos directamente a consumo humano, podríamos alimentar hasta 61 personas. Esto es una prueba de cómo la cadena trófica, según vamos ascendiendo, el rendimiento nutricional se pierde y resulta mucho más caro energéticamente e hídricamente y en tierra fértil obtener la misma cantidad de nutrientes de la carne que de los vegetales. De los vegetales resulta mucho menos costoso. Esto es tanto así que hay estudios que dicen que con una dieta ética o pobre en carne podríamos alimentar hasta 10.000 millones de personas. Vamos a seguir viendo un poco el rastro de la globalización. Detrás de todos estos territorios ricos en recursos naturales pasan cosas. ¿Alguien ha visto la película de Avatar? ¿Alguien ha visto la película de Avatar? Pues lo que está ocurriendo en esa película no es solo ciencia ficción, porque en muchos países de Latinoamérica, de África y de Asia, todos los días hay compañías que penetran en territorios que no les pertenecen para extraer recursos, por unos acuerdos un tanto extraños entre los terratenientes autóctonos, los gobiernos, etc. Y ahí sufren mucho las personas. Survival International os podría contar mucho sobre eso, cómo hay pueblos indígenas que están siendo masacrados. Bueno, aparte de ser asesinados, también tienen la oportunidad de trabajar para estas compañías, evidentemente por sueldos muy bajos. Pero también hay una tercera opción, y es que sean expulsados de sus tierras y se vean obligados a emigrar. Aquí lo podemos ver en el dibujo. Como las personas se ven obligadas a emigrar del campo a la ciudad. Según las Naciones Unidas, cada día en el mundo 115.000 personas emigran del campo a la ciudad. ¿Dónde acaban viviendo estas personas? Pues observar los cinturones de chabolas que rodean a las grandes urbes del sur. Ahora entendemos por qué hay ciudades monstruosas en el hemisferio sur donde pueden haber hasta 20 millones de habitantes. Se está despoblando el campo para crear ciudades invivibles. De aquí a la delincuencia solo hay un paso, en el caso de los suburbios. Y de la delincuencia a nosotros, y mirad por dónde, a los personajes del principio de la historia, otro paso. Resulta que la historia se ha vuelto a cerrar. Sin darnos cuenta los consumidores, estamos financiando toda esta maquinaria industrial que está colapsando el mundo. Claro, eso queda muy lejos de nuestra vista, no lo vemos. Pero es nuestro dinero el que financia eso. Y esto no lo digo para culpabilizar, sino para empoderar, para que nos demos cuenta del poder que tiene nuestro dinero. Si las empresas ejecutan, nosotros cedemos el dinero. Si tenemos claro esto, aquí empieza el poder del consumo. En la medida que tengo claro esto, yo a partir de ahora, en vez de pensar solo en mi bolsillo y en mi beneficio, si empiezo a pensar también en las historias que hay detrás, podría apoyar empresas que lo hagan de otra manera, colectivos que lo hagan de otra manera, consumir de otra manera, relacionarme más. Las personas más felices son las personas que menos consumen y tienen tiempo para dedicarlo a las relaciones, para disfrutar de la vida. Bueno, pues vamos a ver ese tipo de consumo y estilo de vida a qué mundo da lugar. Este es el mundo que da lugar el pensar de otra manera, pensar en el bien común, en todos los seres vivos del planeta, no solo en cada uno de nosotros. Y lo bonito es que lo que hay aquí es real, no es una utopía. Y aquí en la Feria Alternativa tenemos ejemplos. Mirad, estos son los artesanos. Las artesanías gozan de salud. Aquí en la feria hay gente que es dueña de su puesto de trabajo, que disfrutan con lo que hacen y hacen cosas preciosas que más difíciles serían de ejecutar con la industrialización. Esta gente no vive con un látigo detrás. Es otro modelo. Mirad, aquí tenemos reutilización. Productos de segunda mano. Pues voy a decir por qué es importante los productos de segunda mano. Os voy a dar 2 datos. Y estas cosas no se cuentan en la tele como deberían contarse. La Agencia Internacional de la Energía fechó el pico del petróleo en el año 2005-2006. Más o menos desde entonces están decreciendo las reservas de crudo barato en el mundo. Si se cumplieran los pronósticos del geólogo norteamericano Haber, posiblemente en muy pocas décadas nos vayamos a quedar sin petróleo barato. Cuidado, petróleo vamos a seguir teniendo, pero el petróleo que nos sale rentable sacar de la tierra, ese no lo vamos a tener.
y nos tendremos que plantear vivir a una sociedad post-carbono. ¿Cómo podríamos vivir en una sociedad post-carbono? Con menos combustibles fósiles, ahorrando energía y extrayendo menos recursos de la tierra. Mirad, podemos arreglar las cosas, se pueden rehabilitar los edificios, se puede mantener la ropa, remendarla, reparar la tecnología, reparar tu coche. Se puede hacer mucho en ese sentido en vez de fabricar cosas nuevas. Podemos compartir todo eso, podemos intercambiar. Hay redes de banco del tiempo, del trueque, la economía colaborativa donde se intercambian viviendas, los coches donde se comparten desplazamientos en coche, una cultura del uso frente a la posesión, en la cual compartimos en un planeta lleno, posiblemente nos podría ayudar a conservar este bienestar. Pero más cosas. Necesitamos relocalizar la economía, productos de proximidad. No podemos estar consumiendo productos que vienen a decenas de miles de kilómetros cuando los tenemos aquí al lado. Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo del cambio climático es una cosa que va en serio y tiene que ver con la actividad humana. ¿Cómo podemos reducir emisiones? Transporte más sostenible. No hace falta que os cuente cuál es el transporte más sostenible. Consumir incluso menos carne. ¿Sabíais que solo la ganadería en el mundo, y hablamos de 60.000 millones de animales, tiene un impacto en los gases de efecto invernadero del 20% aproximadamente? ¿Por qué cuento esto? Porque estoy conectando el mundo con vuestro consumo. Es la manera de conectaros y empoderaros, que lo que pasa en el mundo tiene una ligación directa con nuestros actos rutinarios. La banca ética. ¿Alguien de aquí conoce la banca ética? Pues mirad, la banca ética es necesaria frente a la convencional, que muchas veces invierte en armamento y en explotación infantil. O por ejemplo el comercio justo, o el reciclaje, que en España está funcionando, hasta el 70% del papel se recicla. O la agricultura ecológica, que aquí en la feria se trabaja con la agricultura ecológica. Es una manera de proteger la salud de los campesinos y la del medio ambiente. Todo lo que hay aquí es posible y depende de que entre todos sumamos fuerzas para hacer crecer este mundo. Muy bien.